Hola niños, hoy vamos a trabajar en la asignatura de español, página 117, con la actividad Distintos tipos de narraciones. Vamos a leer las instrucciones en el libro. Compara dos animales de las narraciones que has leído. Con esa comparación llenaremos esta tabla. Nombre del animal. Aquí pondremos el nombre de un animal y aquí el de otro animal de otra narración. ¿Qué características tiene el personaje? Aquí pondremos las características de cada uno de esos dos animales. ¿Qué situaciones se enfrenta? Aquí escribiremos el problema que enfrenta cada uno en sus narraciones. Tienes que elegir animales de las narraciones que hemos leído. Yo te voy a ir presentando algunas. Por ejemplo, aquí tenemos al mono de la narración La historia de la pulga y el mono. ¿Quieres elegir al mono? Aquí tenemos otra. ¿Te acuerdas del conejo en la luna? ¿Quieres elegir al conejo? ¿O tal vez al ratón de la narración Nubes? ¿O el león, la zorra y el asno? Recuerda que solo debes de elegir dos animales. Ponle pausa, elige tus animales y ahorita continuamos. Yo voy a elegir a la zorra de la narración El león, la zorra y el asno y voy a elegir al ratón de la narración Nubes. ¡Listo! ¿Cuáles elegiste tú? Ahora debemos de anotar qué características tiene cada personaje. ¿Me ayudas con mi ejemplo? Yo elegí a la zorra de la fábula El león, la zorra y el asno. ¿Recuerdas cómo era la zorra? La zorra fue más astuta que el asno. Aprendió del error que cometió el asno. Entonces voy a poner aquí que la zorra es astuta e inteligente. ¿Y cómo era el ratón de la narración Nubes? ¿Recuerdas que el ratón fue miedoso? Tenía miedo de una nube con forma de gato que se lo iba a comer. Miedoso y pequeño. Era pequeño. Ahora tengo que escribir qué situaciones enfrenta cada uno. ¿Qué situación enfrenta la zorra con el león? Dividir el botín de manera que al león le gustara y no se la comiera así como lo hizo con el asno. ¿Y qué situación enfrenta el ratón? El ratoncito creía que una nube en forma de gato se lo iba a comer. Listo, así quedó mi ejemplo. Así como yo, recuerda las características y las situaciones que enfrentan los personajes que elegiste. Ponle pausa y ahorita continuamos. Si ya completaste tu tabla, vamos a seguir con el ejercicio de la página 118. Vamos a ir leyendo la descripción de cada uno de estos tres tipos de textos. Y vamos a notar qué fábulas, leyendas y cuentos hemos leído a lo largo de este bloque. ¿Iniciamos? Lee la descripción de algunos tipos de narración. Anota los títulos de los textos que has leído. Vamos a empezar por el primero. El primer tipo de texto es la fábula. Es una narración imaginaria en la que los animales tienen características humanas. Su propósito es dar una enseñanza o un consejo que se incluye en una frase o un mensaje llamado moraleja.
¿Recuerdas algún texto de los que leímos en donde los animales tenían características humanas y al final te daba un consejo o una enseñanza esa historia? Te voy a mostrar las que hemos leído. De lo que acabamos de leer, ¿cuál de estos textos crees que sea una fábula? Tenemos El conejo de la luna, la historia de la pulga y el mono, el león, la zorra y el asno, y nubes. ¿Cuál de esos 4 textos crees que es una fábula? Una narración imaginaria en donde los animales tienen características humanas y su propósito es dar una enseñanza o consejo. En El conejo de la luna se trata de un conejo que se ofrece en sacrificio para que Quetzalcóatl lo coma. En el texto La historia de la pulga y el mono se narra la historia de cómo la pulga fue brincando por todas las partes del cuerpo del mono. En el texto El león, la zorra y el asno, se trata de cómo divide el asno el botín que habían juntado entre los 3 y al león no le parece y lo devora. Al observar esto, la zorra divide el botín de manera que al león le parezca correcta y así no la devore. Y en el texto Nubes se cuenta la historia de un ratoncito que se quedó solo por un momento y observó una nube parecida a un gato. Creyó que se lo iba a comer y corrió al lado de su mamá. ¿Cuál de estos 4 textos te pareció una fábula? El león, la zorra y el asno, muy bien. Este texto nos enseña cómo la zorra aprendió del error del asno. Los animales cumplen con características humanas y nos deja una moraleja al final que dice así: siempre es bueno no despreciar el error ajeno y más bien aprender de él. Entonces anotamos a un lado de donde dice fábula el nombre de esta fábula: el león, la zorra y el asno. Siguiente texto. La leyenda. Narración popular de un hecho real o imaginario en la que se explican sucesos importantes para una comunidad. ¿Cuál de estos 3 textos que quedan te parece una leyenda? Es una narración popular que se ha contado desde la antigüedad. Puede hablar de un hecho real o un hecho imaginario, en donde se explican sucesos importantes para la comunidad o sobrenaturales. Quetzalcóatl fue un dios de los pueblos de México antes de la llegada de los españoles. Ahí se explica cómo dejó plasmada la imagen del conejo en la luna para todos los hombres y para todos los tiempos, en recompensa al sacrificio que estaba dispuesto a hacer el conejo por Quetzalcóatl. Entonces el conejo de la luna sería la leyenda. Vamos a anotarlo en el libro. El conejo de la luna. Siguiente texto. El cuento. Narración breve en la que un personaje enfrenta un problema que debe resolver. ¿Cuál de estos 2 tipos de textos que quedan te parece un cuento? ¿La historia de la pulga y el mono? Sí, ¿verdad? Es una narración breve en la que un personaje enfrenta un problema. Y su problema fue la pulga. ¿Y en el texto de las nubes, te parece que sea un cuento? También es una narración breve en donde el personaje enfrenta un problema. En este caso, el ratoncito veía en una nube la forma de un gato y pensaba que se lo iba a comer. Vamos a anotar estos 2 cuentos en el libro. La historia de la pulga y el mono. Y el cuento Nubes. Y así nos quedó. Ponle pausa y ahorita continuamos.
Hoy aprendimos sobre estos tres diferentes tipos de textos: las fábulas, en donde los animales tienen características humanas y la historia nos da una enseñanza o un consejo; las leyendas, que son narraciones populares de hechos reales o imaginarios que tratan de explicar sucesos importantes, como el por qué a veces logramos ver la imagen de un conejo en la luna; o los cuentos, que son narraciones breves en donde los personajes enfrentan un problema y tratan de resolverlo. Si con esta clase recordaste otras fábulas, leyendas o cuentos que ya has leído, puedes anotar sus títulos en la tabla. Y con esto terminamos. Nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós!